tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana a aquella que ustedes demandan, más información es nuestro objetivo. Y hoy vamos a hablar de Canarias, vamos a hablar de las 8 islas que compone este archipiélago canario y vamos a hablar de empleo, porque para ello tenemos con nosotros a don Gustavo Santana Martel, que es viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias. Muy buenas tardes, don Gustavo. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo estamos? Bien, la verdad que bastante contento de estar aquí contigo, que hacía muchísimo tiempo que no nos veíamos. Efectivamente. Y la verdad que a mí me es muy grato desde el punto de vista personal, pero también desde el punto de vista político poder compartir con ustedes un rato y contarles, ¿no?, cómo vemos nosotros la situación. Y sobre todo para hablar de algo fundamental, donde hay mucha preocupación, de empleo. Sí, sí. Pues don Gustavo, me gustaría comenzar en este caso el darle ese paso, pues usted era el secretario general de UGT en Canarias y en su momento recibe la llamada del presidente del Gobierno de Canarias, el Víctor Torres, para que asuma la viceconsejería de Empleo. ¿Se lo pensó? De verdad, no tuve que pensármelo mucho tampoco. Yo a Ángel Víctor, el presidente del Gobierno de Canarias, lo conozco hace muchos años, porque además yo antes de ser secretario general de la UGT en Gran Canaria, después en Canarias, fui diputado en el Congreso durante un periodo de tiempo corto, en el que además después en la siguiente legislatura entró Ángel Víctor también como diputado y yo en aquella ocasión pues desistí de presentarme al proceso de composición de listas electorales, pero Ángel lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Aparte que siendo secretario general de la UGT Canarias siempre estuvimos manteniendo contacto por diferentes avatares, sobre todo en ocasiones concretas, analizar situaciones que en materia de empleo o en materia social se venían dando, primero en la isla de Gran Canaria, porque hay que recordar que el actual presidente del gobierno, Ángel Víctor, fue también vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, secretario general del Partido Socialista en Gran Canaria, y ya cuando es elegido para ser candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias y secretario general del Partido Socialista en Canarias, pues compartíamos reflexiones, sobre todo en un espacio político que, bueno, yo siendo secretario general de la UGT Canarias no compartía con el anterior gobierno desde el punto de vista que me parecía que existía una estrategia política, y recuerdo casos concretos, ¿no?, cuando se quiso aprobar el presupuesto general del Estado, que comenzó como un anteproyecto de ley, y ya existía por parte del Gobierno de Canarias de aquel entonces, de Coalición Canaria, una intención clara de decirle que no, sin haber conocido de antemano cuáles eran las partidas presupuestarias del presupuesto general del Estado, cuestión que yo compartía con Ángel Víctor también y no lo entendíamos, pero yo fui claro, leal con el anterior gobierno desde el punto de vista de las manifestaciones que como secretario general de la UGT Canarias tenía que hacer, siempre con el ánimo de mejorar unos presupuestos generales del Estado que, mucho más allá de atacar a Canarias, que es un discurso muy sugerente que ahora vuelve a asomar, ¿no?, la bandera por encima de los derechos o de las cuestiones que tengan que ver con lo que les repercute directamente a los canarios y canarias que vivimos en esta tierra. Desde el punto de vista político, el anterior gobierno, y en este caso más concreto Coalición Canaria, siempre abanderaba unas cuestiones que tenían más que ver con el territorio que con los derechos, y yo lealmente le decía que no estaba de acuerdo por una serie de cuestiones concretas, y además siempre ofreciendo la mano y ofreciendo propuestas y alternativas. Pero volvemos a ver ahora que vuelve a reproducirse los mismos tics en un momento que es más grave que el anterior, porque la crisis actual tiene una intensidad inusitada. Por lo tanto, yo vuelvo a estar desde el punto de vista, ahora desde el cargo que ostento, con carácter propositivo, haciendo pedagogía y pensando sobre todo en cómo ampliar el abanico de oportunidades y derechos de los ciudadanos y ciudadanas canarias, que principalmente tienen que ver con el empleo y con la búsqueda de oportunidades para el empleo. A partir de ahí, pues sí, dije que sí, acepté la propuesta de Ángel Víctor, y para mí ha sido un honor y es un honor seguir acompañándolo en esta tarea, porque ahora nos quedan 2 años para iniciar, si todo va bien y con toda la prudencia del mundo, un proceso de recuperación posiblemente en el último trimestre de este año, pero generando un escenario muy diferente al que teníamos, porque aunque hemos estado gestionando esta crisis, tampoco nos hemos estado quietos desde el punto de vista
de la elaboración de normativas y de una serie de planes y estrategias que tienen que servirnos en el proceso de recuperación como la palanca que sirva para intentar conseguir todos los objetivos que nos marcamos. El crecimiento en el empleo, pero no cualquier empleo, empleo estable y empleo de calidad. Gustavo, llegas en un momento, podemos decir, que ahí se hizo un máster. Hablamos el 14 de marzo de 2020, presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, decreta el estado de alarma. Ahí yo no digo porque muchos dicen, no, se tuvo que improvisar. Yo digo, no, improvisar no, se tuvo que dar respuesta. Y el equipo humano que compone las consejerías, tanto de empleo como todos los funcionarios, pusieron la maquinaria en marcha para dar respuesta a algo que era vital, que eran los ERTE, y dar respuesta a esos trabajadores y trabajadoras en esa situación, algo nuevo para nosotros, y para todos los trabajadores y trabajadoras, donde estaba la incertidumbre, ¿qué va a pasar? Fíjate, Paco, que cuando nosotros aceptamos la invitación del presidente del gobierno a conformar parte de la Consejería de Empleo, tanto el director general de Trabajo, Alejandro Ramos, como yo, nunca pensamos que esta situación podía llegar. Antes de esto, incluso, lo veníamos hablando ahora, ¿no? Se produjo la crisis de Thomas Cook. O sea, que ya no nos acordamos de la crisis de Thomas Cook. ¿Qué virtud teníamos nosotros? Entiendo ahora, viendo la situación con perspectiva, que conocíamos el terreno y teníamos la capacidad de poder anticiparnos a los problemas o de cómo sortear los problemas o resolver los problemas, siempre desde el punto de vista del mantenimiento del empleo y del mantenimiento de las actividades económicas, en este caso de empresas concretas, en el caso de Thomas Cook, y cuando llega la crisis del COVID, tuvimos la capacidad de anticiparnos en elementos que son sordos, que nadie conoce, porque ya se venía hablando desde el día 11 de marzo, 10 de marzo, en el ámbito del diálogo social estatal, de que se estaba valorando llegar a un acuerdo para modificar el Estatuto de los Trabajadores en torno a los ERTE de causa de fuerza mayor. Hasta ese momento nadie conocía los ERTE de causa de fuerza mayor. Nosotros sí. El director general de Trabajo y yo sí sabíamos de qué estábamos hablando. Y todos los domingos había conferencia de presidentes, lo recordarán, ¿no? Y después salía a comparecer públicamente el presidente de España y los presidentes de las comunidades autónomas para anunciar, informar de cómo estaba la situación. En la primera conferencia de presidentes, porque se aprueba el primer Real Decreto 8/2020 de los ERTE, que modificaba y introducía las cuestiones de los ERTE de causa de fuerza mayor, nosotros ya desde el día 11 veníamos diciéndole al presidente que había elementos que pensábamos que eran importantes para agilizar el procedimiento de la aprobación de los ERTE de causa de fuerza mayor. Cuestiones que no se hablan nunca, pero que sirvió, por ejemplo, darle de carácter de silencio positivo en un periodo de tiempo reducido, si no teníamos la capacidad de contestar desde la autoridad laboral la avalancha que sabíamos que nos iba a llegar de expedientes de regulación de empleo de causa de fuerza mayor, para que el presidente pudiera defenderlo en la conferencia de presidentes, y así lo hizo. Elementos que pasan, digamos, desapercibidos, pero que estaban ahí. Por lo tanto, tuvimos la capacidad de anticiparnos en ciertas cosas concretas porque sabíamos de lo que estábamos hablando. Nadie nos lo tenía que contar. Ahora todo el mundo sabe lo que es un ERTE de causa de fuerza mayor. Pero el 11 de marzo, el 12, el 13 y el 14, nadie lo sabía. Por lo tanto, nadie lo sabía, casi nadie lo sabía. Que está familiarizado con las relaciones laborales, sí. Ese elemento nos facilitó que tuviéramos por lo menos la capacidad de dar tranquilidad a quien, tramitando un ERTE de fuerza mayor, supiera que aunque el silencio fuera positivo, su petición, su solicitud de ERTE, pues le iba a dar cierta tranquilidad, cierta seguridad jurídica. Pero nosotros, no estando tranquilos, optamos por resolverlos todos, intentar resolverlos todos en plazo y mostrar cercanía absoluta con todos los actores que en Canarias conocíamos en materia de tramitación de expedientes de regulación de empleo. Colegios de graduados sociales, grandes empresas de abogados, los sindicatos, las confederaciones empresariales, y enmarcamos también un acuerdo en el marco del Consejo Canario de Relaciones Laborales. Por lo tanto, yo creo que en ese momento tuvimos la capacidad de anticiparnos
porque conocíamos el terreno y a partir de ahí hasta entonces lo que hemos dado es seguridad y garantía. El resto es la gestión del día a día, intentar de las diferentes modificaciones de los reales decretos que se han producido en los ERTE, explicarlos al detalle directamente por el director general de trabajo, que es el que resuelve todos los expedientes de regulación de empleo, para dar seguridad a quienes tramitan esos expedientes de regulación de empleo. Hay un concepto que siempre tenemos de los funcionarios y funcionarias, un concepto desagradable, ¿no? Y todo el mundo pues critica al funcionariado. Pero en este caso hubo un compromiso entre los funcionarios y funcionarias para trabajar, para dar respuesta a esos ERTE, para solucionar ese problema a los trabajadores y trabajadoras, donde trabajaron día y noche, sábado y domingo. Y sin descanso, hubo un compromiso absoluto, lo cual para mí no solo es simbólico, sino que es relevante, porque yo que tuve que gestionar la anterior crisis siendo secretario general de un gran sindicato en Canarias, el paradigma que se da sobre la gestión de aquella crisis era criminalizar a los empleados públicos. Hay que reducir el sector público, hay que extinguir contratos de trabajo en el sector público. Hoy el paradigma es otro, bien diferente. El sector público y los empleados públicos son necesarios, pero ¿qué ha sucedido? Que la anterior crisis nos ha dejado una situación de fragilidad importante. Ahora faltan recursos humanos en el ámbito del sector público y todo el mundo los está reclamando. Por lo tanto, la crisis del COVID, desde el punto de vista paradigmático de incluso ideológicamente, cómo se ve la economía, cómo gestionar elementos económicos, presupuestarios o el propio sector público, este paradigma que estamos viviendo debe ser ejemplo, porque los mismos que criticaban y criminalizaban a los empleados públicos entonces, hoy están diciendo que hacen falta. Yo les diría que no se olviden de lo que dicen hoy, que sean coherentes con el discurso de hoy, porque el tamaño de nuestro sector público se redujo de forma considerable en la anterior crisis. Tasa de reposición cero, recordarán todo el mundo esa cuestión, limitación incluso desde el punto de vista, y me acuerdo por ejemplo del Real Decreto 20/2012, que fue aquel famoso que provocó incluso una huelga general en nuestro país porque reducía derechos sindicales, pero también cargaba cuestiones de carácter impositivo que eran gravosas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esta crisis y este nuevo paradigma tiene que enseñarnos que la crisis anterior se gestionó mal, porque nos dejó un sistema frágil y ahora estamos teniendo los problemas que tenemos porque el sistema que diseñó la anterior crisis fue un sistema frágil. Pero yo quiero hacer un reconocimiento personal a todos los empleados públicos de todas las instituciones públicas, no solo de Canarias, sino de este país, porque además el ejemplo que tenemos nosotros en la Dirección General de Trabajo y en la Viceconsejería de Empleo fue un compromiso absoluto, porque sin ello no podríamos haber tramitado los más de 32.000 ERTE de causa de fuerza mayor que hoy tienen con notificación expresa todas esas empresas que se vieron con la necesidad de poder solicitarlo. ¿Y cómo se da respuesta a esta avalancha de 32.000 expedientes? Pues con mucha incorporación de empleados y empleadas públicas que en ese momento, cuando nosotros hicimos una llamada a que se incorporasen a echarnos un aumento, porque además estábamos confinados, había mucha gente teletrabajando cuando ni tan siquiera teníamos la experiencia ni la garantía de que el teletrabajo fuera a funcionar, y todos estos empleados públicos, algunos iban presencialmente, pero la mayoría incluso teletrabajando, decidieron voluntariamente venir a arrimar el hombro y a echarnos una mano. Si no se hubiera incorporado de forma voluntaria todo ese capital humano, nosotros no tendríamos capacidad, ni con los cambios normativos que se produjeron, para dar agilidad y simplificar los procedimientos, de poder resolver los más de 32.000 ERTE. Por lo tanto, aquí los verdaderos héroes son los empleados públicos de la comunidad autónoma. Pero ustedes ponen en acción un modelo que ha sido copiado por otras comunidades. Efectivamente, porque además ideamos un modelo de notificación, porque antes se notificaba uno a uno esos expedientes de regulación de empleo. Usted imagínese, no solo el procedimiento administrativo de revisar los expedientes, darlos autorización o no, que autorizamos de esos 32.000 un 98%, aquellos que estaban con
con despidos, el que incluía despidos no los aceptábamos porque la norma prohibía los despidos, el resto sí. Aparte del procedimiento administrativo había que notificar y las empresas estaban desesperadas y sus asesores laborales estaban desesperados por saber el resultado, aunque sabiendo que iba a haber un silencio, si fuera silencio sería positivo, nosotros emitimos notificaciones masivas desde el punto de vista que en una sola resolución podrían haber miles de expedientes resueltos porque le adjudicábamos pues el código correspondiente a la autorización correspondiente y así lo sacábamos de forma masiva, ¿no? Esto era algo inédito que otras comunidades autónomas, cuando supieron que en Canarias lo estábamos haciendo, pues copiaron la idea y por eso también, vuelvo al inicio de la entrevista, la capacidad que notaban conocer el terreno y buscar cuestiones que fueran pues más rápidas y más novedosas a la hora de notificar y dar tranquilidad a las empresas que solicitaban los ERTE. De dar respuesta, que es lo que siempre demanda el ciudadano. Efectivamente. El vecino y la vecina cuando se dirige a una administración pública. ¿Y cuál es la línea de trabajo que se marca desde el área de empleo? Nosotros no hemos variado los objetivos que teníamos marcados desde el principio y estamos gestionando esta crisis sin perder el horizonte de los objetivos que nos hemos marcado desde el principio. Porque desde el punto de vista del empleo, en Canarias ha existido un discurso interesado. Hay quienes querían hablar de contratos o querían hablar de empleo cuando en realidad querían hablar de contratos. No lo mismo un contrato de trabajo que un empleo. Un empleo para nosotros es el que tiene una visión integral desde el punto de vista que ese empleo tiene que ser un empleo decente. El contrato es el origen de una relación laboral, pero lo que no es concebible es que estemos, por ejemplo, con los datos de temporalidad o de parcialidad en la contratación que en toda la serie histórica se venía dando desde la anterior crisis hasta ahora. Un 90% de contratos temporales, más de un 40% de contratos a jornada parcial, en donde muchos de esos contratos a jornada parcial estaban sujetos a contratos indefinidos. Por lo tanto, los anteriores gobiernos tenían una visión del empleo, en mi opinión, sesgada e interesada. Nosotros lo que intentamos hacer desde el inicio de esta legislatura es propiciar elementos de cambios normativos, de planes y de estrategias que nos vayan generando un horizonte de certidumbre desde el punto de vista del empleo, que ese empleo sea indefinido y que ese empleo esté sujeto a todo lo que marca los convenios colectivos, que como recordarás, Paco, también fueron los grandes denostados de la anterior crisis y ahora veremos qué sucede porque se está negociando un cambio en la reforma laboral del 2012 para dar más garantías a la contratación indefinida y acabar con la precariedad laboral. Y yo auguro que ahí va a haber un éxito, aunque hay ciertos agoreros que intentan decir e intentan amenazar que si no hay un acuerdo en el marco del cambio del Estatuto de los Trabajadores, las ayudas europeas tendremos que devolverlo. Olvídense de eso, eso no va a suceder. Va a haber un cambio normativo. Nosotros en nuestro ámbito en Canarias, dentro de las herramientas que tenemos, por ejemplo, estamos fomentando, va a entrar en el Parlamento una ley de economía social que intenta dar un giro en la visión del tratamiento de cómo llevar una actividad económica poniendo en el centro a las personas, garantizando que las personas tengan oportunidades de empleo estable, una ley de cooperativas y estamos trabajando en un decreto en el que podamos fomentar la responsabilidad social de las empresas y sostenibilidad. Esto quiere decir que nosotros calificaríamos como empresas socialmente responsables y sostenibles a todas aquellas que también tengan una visión de las relaciones laborales fomentando la negociación colectiva y fomentando la estabilidad en el empleo. Y todo esto acordado con los agentes sociales y económicos. Hoy, y te doy un avance de una noticia que es fresca, no ha salido a la luz, hemos llegado a un acuerdo en el marco de la concertación social canaria sobre igualdad y brecha salarial, porque para nosotros el único acuerdo que existe en esta materia en toda España. Es decir, el marco de diálogo social en Canarias está dando ejemplo en toda España, porque estamos convencidos que avanzar hacia la igualdad laboral no solo va a acabar con la brecha de género, sino generar mayor oportunidad de empleo a las mujeres en el ámbito laboral, sino también aumentando las capacidades
de inversión pública en cuestiones que tengan que ver en educación, en discapacidad, en cuestiones que tengan que ver con cambios normativos que puedan introducir a través de la Ley Canaria de Igualdad, pues un mayor protagonismo de la mujer en el mundo laboral. Y yo creo que este elemento, la igualdad retributiva, por ejemplo, además daría un salto en que tengan mayor capacidad económica, porque hay una diferencia salarial sustancial entre las mujeres y el hombre, cuando la mujer y el hombre están haciendo las mismas tareas en un centro de trabajo. Que es incomprensible. Es que es inconstitucional. Partiendo de ahí, lo que pasa es que no todo el mundo tiene la capacidad de presentar una demanda y llegar a un juzgado, entre otras cosas porque el miedo a presentar una demanda también pesa, porque piensan que pueden ser despedidas esas personas que presentan una demanda, tanto mujeres como hombres, ¿no? Por lo tanto, ese elemento, el de la igualdad laboral, hoy hemos llegado a un acuerdo en el marco de la concertación social que presentaremos próximamente, y yo creo que estamos siendo ejemplos. Pero esa es la orientación, ir acabando con desigualdades. ¿Va a suceder esto de la noche a la mañana, Paco? No. Pero sí va a cambiar una orientación de los últimos 30 años que vivimos en Canarias. Por lo tanto, en esa tarea es en la que estamos. Nosotros asentaremos las bases, después vigilaremos para que esas bases sean fiables y se puedan reproducir. Yo, del resto de partidos políticos que han gobernado en Canarias y no lo hicieron en 30 años, permítanme que cuestione que muchas de las propuestas que hoy lanzan yo las ponga en tela de juicio, porque tuvieron bastante tiempo para llevarlas a cabo y nunca las desarrollaron. Y me refiero más concretamente a Coalición Canaria, porque el Partido Popular ya sabemos qué corte ideológico tiene, pero Coalición Canaria tiene que definir el suyo, y es el que yo le estoy diciendo, porque para ahí están los antecedentes. Y esto lo digo en todos los ámbitos, desde el ámbito estatal hasta el ámbito municipal, porque todos tienen un ideario político, Coalición Canaria también, y no es muy fiable desde el punto de vista de la creencia del empleo. Creerán en los contratos, pero no en el empleo. Pero hay un dato, y 30 años siempre hemos oído la cifra más alta de desempleo en las comunidades de toda España, siempre está Canarias en el candelero. 30 años. Sí, yo creo que nosotros hemos desarrollado un modelo donde el sector servicios tiene un peso muy importante, donde el crecimiento y donde ha habido un menor número de parados en Canarias ha sido por coyunturas de ciclos económicos, donde el sector servicios y el sector de la construcción han posibilitado que se genere un mayor número de contratos y un mayor número de empleos, pero ese crecimiento siempre, en mi opinión, produce una burbuja, que cuando llegan momentos de crisis económica, el empleo se desploma. Porque nuestro sector industrial tiene un porcentaje muy pequeño en relación al porcentaje que tienen otras comunidades autónomas, el sector primario igual, y además hemos vivido como el sector público ha experimentado un adelgazamiento en los últimos años. ¿Qué creo yo? Que para fomentar lo que muchos llaman la diversificación económica, ahora estamos en un proceso donde va a haber una potente inversión pública para todas estas transformaciones desde el punto de vista de la transición ecológica, la digitalización de la economía, etcétera, etcétera, y el fomentar nuevas economías como la economía azul, la economía verde, la economía circular, pero creo que un peso sustancial de poder aumentar el empleo partirá de la capacidad que tengamos de hacer crecer nuestras pequeñas y medianas empresas. El 98% de nuestro tejido productivo son pequeñas y medianas empresas. A poco que esas pequeñas y medianas empresas ganen en productividad, podrán contratar a alguien más. Ahí hay un tamaño de crecimiento en términos de empleo. Por ese motivo nosotros también recientemente hemos aprobado en el Consejo de Emprendimiento, Apoyo al Trabajo Autónomo y a las Pymes de Canarias, que es una ley del año 2014, fíjense, han pasado ya más de 7 años, que obligaba a aprobar un plan de apoyo al emprendimiento, al trabajo autónomo y a las pymes de Canarias. Hemos aprobado nosotros, después de 7 años, ese plan con una ficha financiera cuatrienal, es decir, dar certidumbre sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, a los trabajadores autónomos y a los emprendedores y emprendedoras de Canarias, con una radiografía completa de la financiación a la cual pueden acceder para cualquier elemento que estos emprendedores, estos trabajadores autónomos y estas pymes quieran recurrir, confiando mucho en el emprendimiento social,
en la economía social y en las nuevas economías, ¿no? Como estábamos diciendo, y la digitalización de la economía. Eso está en un proceso con una inversión de 755 millones de euros inicialmente para los próximos 4 años, sin contar los 1.144 que estamos gestionando ahora mismo de ayuda a las pymes, las ayudas directas famosas por la situación de la crisis del COVID, y por lo tanto hay que confiar ahí, porque hay que darle certidumbre para el acceso a la financiación de pequeñas y medianas empresas, a ver si somos capaces de darles confianza y también influir para que la actividad económica de Canarias empiece a fluir un poco más hacia abajo y se generen mayor oportunidades para esas pequeñas y medianas empresas, para los emprendedores y para los trabajadores autónomos. Esa es la idea que estamos. Antes de finalizar el año, ese plan de emprendimiento estará aprobado por el Parlamento de Canarias y habremos dado un giro sustancial a las políticas anteriores, porque ya las pymes de Canarias, los trabajadores autónomos y los emprendedores tendrán una herramienta a la que agarrarse y que me tocará a mí coordinarla con el resto de Cabildo y con el resto de ayuntamientos para que también ahí, que no está contemplado en ese plan, también puedan incluir inversión pública en todos aquellos aspectos que nosotros como comunidad autónoma no hayamos podido llegar o ellos quieran incluir. Pues imagínense un ayuntamiento para fomentar las actividades económicas que tiene. Y concluyo, porque esto es una idea que quiero trasladar. Hemos puesto en marcha a través de Funcatra un proyecto para estudiar los mercados locales de trabajo. ¿Qué es esto? Que a través de expertos técnicos en estadísticas podamos analizar en el territorio, municipio a municipio, cuál es la situación del empleo y cuáles son las oportunidades de empleo que se generan en torno a ese municipio, para que a través de las políticas activas de empleo podamos influir por las necesidades municipales o de la isla concreta que así nos lo pida, para políticas de emprendimiento, para políticas de cooperativismo, para políticas de formación con alternancia en el empleo. Todo esto que generará en el ámbito más local, localizando cuáles son las oportunidades de empleo, para ir generando un aumento de oportunidades de empleo, siempre pensado en el terreno y más directamente al tratamiento personal que tenemos que darle a todas las personas en su territorio más cercano, que es la localidad. Dice un dicho que Dios dijo hágase la luz y se creó lo único, y parece ser que se ha creado. Digo porque lo que usted está poniendo sobre la mesa es la realidad para poder crear empleo. Hacer ese análisis, saber dónde se demanda, ¿no? Que es importante. Y sobre todo que los concejales, los alcaldes, alcaldesas de una localidad, con datos estadísticos, porque yo vengo de un municipio grande y sé los déficits que tiene un municipio grande. ¿Cómo no va a tenerlo un municipio pequeño? ¿Cómo no va a tenerlo un ayuntamiento pequeño? Lo que tenemos que dotarlos de las herramientas y también acompañarlos en el conocimiento de cuáles son los recursos públicos que existen en la comunidad autónoma, y que somos gente de carne y hueso, que no somos gente que estamos en la luna, que si se nos dice, oye, ¿cómo podemos acceder a esta política de empleo concreto? Va a encontrar cercanía absoluta. Yo creo que se debe terminar esas políticas de tener la sensación de que los que están en estructuras superiores son seres muy lejanos y que no son gente de carne y hueso. Insisto en esta idea. Quizás mi experiencia, cuando fui secretario general de UGT, que me presenté a secretario general de toda España, me hizo quitarme ciertos complejos, y que al final los que estaban arriba eran tan como tú, e incluso no teniendo tantas capacidades como pudiera tener cualquiera de nosotros. La cuestión es moverse. Mi preocupación, y te la confieso, es cómo penetrar en esas casas que, existiendo estas herramientas, no llega la información a esos hogares de que estas herramientas existen. Pero ¿no cree que hay una cultura de desconfianza? Una cultura de, sí, vale, salen los planes de empleo, salen los planes de formación, sobre todo los de formación, y es un factor importante, y lo acabas de decir. Oye, ¿qué necesita? ¿Qué necesitas para saber dónde invertimos en formación? Pero para Paco, poder insertar a través de la información al empleo, que es lo que demanda cualquier alumno o alumna que haga un curso a través de los ciclos de formación. Hay que explicarle. Ahora hablamos de una cosa que también que vamos a negociar. Empezamos ya a negociar en la concertación social. Hemos cerrado el acuerdo de igualdad y empezaremos con formación profesional dual. La gente a veces no sabe, y creo que hay un desconocimiento importante en esta materia, cómo iniciar una búsqueda activa de empleo que sea certera, que no genere expectativas falsas.
Por eso yo a veces hago una comparación. Desde el punto de vista presupuestario es importante que existan recursos públicos, y no digo que no, para promoción turística a través de los medios de comunicación de masa y de todos los resortes de la comunicación que existe. Pero creo también, y así por ejemplo la ley andaluza lo reconoce, que las políticas de empleo tendrían que tener mayor repercusión a través de los medios de comunicación de masa. La ley andaluza fija que en los presupuestos tiene que existir un presupuesto determinado para fomentar las políticas activas de empleo a través de los medios de comunicación de masa o a través de los medios de comunicación habituales. Creo que en empleo hace falta eso, porque a la gente muchas veces no le llega la información real. Y puede ser que exista, creo que existe, cierta desconfianza sobre cómo funciona el sistema, porque también existe falta de información de cómo funciona el sistema. Y yo creo que son variables que tenemos que ir corrigiendo. Por lo menos el tiempo que yo esté aquí, lo voy a intentar con toda la fuerza. Nosotros hemos creado un grupo de trabajo para analizar nuestra ley del Servicio Canario de Empleo, de cómo funcionan otras leyes en el resto de comunidades autónomas para encontrar dónde podemos mejorar. No nos dará tiempo posiblemente a modificar la ley canaria del Servicio Canario de Empleo en esta legislatura, pero habrá que impulsarla más adelante. Pero Gustavo, ¿cómo se puede blindar eso? Digo blindar porque, oye, cuando se trabaja, y que eso no se hace de la noche a la mañana, el diseñar, el llevar a cabo, el ponerlo en marcha, se puede ir casi una legislatura. Pero sí, es triste de que se haya perdido 4 años en poner en marcha, en funcionamiento, y que llegue otro gobierno o haga otro cambio y se tire todo abajo. Es por verlo atrás nuevamente. Por eso yo confío. Digo, blindarlo. Por eso yo confío. Recordarás en el pasado que a mí siempre yo decía, pues hay que aprobar la ley, yo qué sé, no recuerdo ahora mismo, la ley de economía sostenible, la ley canaria de economía sostenible, que al fin y al cabo termina siendo el modelo que queremos aprobar de un decreto de responsabilidad social de las empresas. Y a mí, o por ejemplo, la ley de economía social, ¿no?, que esa sí entrará en el Parlamento ahora, solo falta el informe del Consejo Consultivo para que entre en el Parlamento. Yo he escuchado voces que me decían, para que una ley haz un plan o una estrategia. Y mi opinión siempre fue, un plan o una estrategia está al albur de quien quiera confiar en él o no en el futuro. Sin embargo, una ley es de obligado cumplimiento. Y yo creo que eso es lo que nosotros, estoy convencido que eso lo vamos a conseguir con la aprobación de una serie de legislación o de proyección de una serie de normativas que al final los interlocutores sociales, bien sean sindicatos, bien sean patronales, sobre todo los sindicatos, encuentren una referencia para exigir que se cumpla. Porque si no, mañana te llega otro gobierno con una manera de pensar X y dice, pues esta estrategia no me vale y no la cumple porque no tiene compromiso ni normativo ni presupuestario. La mayoría de las veces es por una manera de pensar o por lo que hizo el otro, no lo voy a, por muy bueno que sea para el pueblo, no lo voy a llevar a cabo. Yo me quedo más con la primera. Sobre todo estamos viviendo una situación política en donde la ideología es más notoria que nunca. La ideología desde el punto de vista, por ejemplo, la estamos viviendo con el recorte de derechos que están planteando, pero esconde ese ruido interesado, esconde una visión ideológica de la visión de la gestión económica que tienen. Ciudadanos, pongamos un ejemplo, ¿cuántas veces no propuso un contrato único? ¿Alguien sabe lo que es el contrato único? Ciudadanos dice, contrato único, porque así pasaríamos a ser todos los trabajadores indefinidos. Sí, eso queda muy bien, pero el contrato único no te quita que cualquier empresario, con la cultura empresarial que existe en nuestro país, termine despidiéndote un día cualquiera, pero con el coste del despido mucho más barato de lo que es actualmente. Ese es el contrato único de Ciudadanos. Tiene un contexto ideológico totalmente. El contexto ideológico del Partido Popular lo conocemos de siempre. Cada vez que llega a gobernar, lo lleva a cabo, la liberalización de la economía, la intervención nula de los poderes públicos a través de la inversión pública o de los cambios normativos para garantizar. Un ejemplo claro podría estar en el Estatuto de los Trabajadores. Se cargaron la ultraactividad de los convenios, que era nada más que la garantía que cuando venciera un convenio colectivo, hasta que no se llegara a negociar otro nuevo, seguían vigentes los acuerdos del convenio negociado anteriormente. Se cargaron la ultraactividad de los convenios para que cuando se venciera un convenio,
al año, si no se llegaba a un acuerdo, se le aplicaba el Estatuto de los Trabajadores directamente a los trabajadores. Es ideología, no me cabe duda. La de Coalición Canaria, soy incapaz de identificarla. ¿Por qué? Porque pueden decir lo mismo y lo contrario en el mismo sitio y a la misma vez. Pero no les reconozco ninguna propuesta en materia de empleo concreta. FEDECAN, Fondo de Desarrollo de Canarias. Recordarán que ahí yo, siendo secretario general de la UGT, propuse que de esos 166 millones anuales que se recuperaban porque el gobierno concedió a Canarias lo que era el antiguo ICTE, que fuera el antiguo impuesto ICTE, que fuera reconocido con la capacidad económica de gestionar la Comunidad Autónoma de Canarias, se propuso por nuestra parte que un porcentaje determinado fuera para políticas activas de empleo, y Coalición Canaria en aquel momento nos engañó porque lo que hizo fue destinarlo directamente a los cabildos insulares cuando la competencia es autonómica y tenía que haberlo gestionado el Servicio Canario de Empleo. Y no solo eso, el resto de inversión, 1.600 millones de euros para ejecutar en 10 años, en lugar de hacerlo para la propuesta que patronales y sindicatos y universidades teníamos en aquel momento, que eran proyectos transformadores, como lo que ahora proyectan las ayudas europeas, Coalición Canaria, en el gobierno de Canarias, decidió que esos proyectos serían pues para cosas varias, pero no para proyectos transformadores vinculando a la creación de empleo. Por lo tanto, yo a Coalición Canaria no identifico una idea que haya impulsado la creación de empleo estable y de calidad, sino todo lo contrario. Y, por ejemplo, el otro día escuché que habían presentado una serie de alternativas en políticas de empleo juvenil y fui yo el que le escribió una carta a Paulino Rivero en un consejo asesor del presidente y le presenté un plan de emancipación joven con materia de empleo juvenil y de vivienda juvenil, y nunca me contestó a la carta. Nunca me contestó a la carta. Y veo sus propuestas y a veces pienso que quieren aprovechar la crisis para propuestas que ni siquiera ellos saben muy bien qué es lo que quieren decir en materia de empleo, porque llegaron a proponer en su último documento, léanlo, está en su página web, para fomentar que en Canarias pasaran los contratos a ser fijos discontinuos, pero muy ambiguo, no dice, si quiere que los actuales fijos sean fijos discontinuos, por lo tanto perderían derechos, o no lo define. Por lo tanto, esa es la política de empleo de Coalición Canaria. Mi propuesta, vamos a discutir en la concertación social, por ejemplo, de formación profesional dual, que la formación profesional dual, aunque hay un anteproyecto de ley presentado en este momento por parte del Gobierno de España, esté vinculado a que se forme directamente por un porcentaje amplio a las personas que quieran formarse, especialmente jóvenes, pero no tan jóvenes, porque la educación es un derecho universal, que se formen directamente en la empresa con un contrato de trabajo y tengan una remuneración. Eso se hace ya en las políticas activas de empleo y se llama formación con alternancia del empleo. Sería buscar la fórmula de poder introducir eso, sobre todo ahora en los sectores emergentes, porque será una cuestión de presupuesto también, para facilitar que esos trabajadores, esos estudiantes, se formen en las empresas y que las empresas finalmente, como lo han formado en el seno de sus empresas, se queden con esos trabajadores. Se integren en la empresa. Y se quedarán con ellos durante toda la vida laboral. Eso es un cambio de cultura, un giro de políticas en materia de formación y de empleo. Cuestiones que existen y que yo creo que en nuestro país y que creo que en Canarias se puede hacer algo más sobre eso. Y eso es lo que vamos a abordar ahora en la concertación social cuando hablemos de la formación profesional dual. Pero a mí Coalición Canaria, esto en todos los tiempos que yo estuve de secretario general de UGT, nunca planteó una idea de esta. Siempre éramos otros los que planteábamos ideas, pero o no tenían contestación o no tenían recorrido. Por lo cual la política de empleo poco le importaba. Porque tiene una visión ideológica del empleo. Volvemos a lo mismo, no creen en el empleo. ¿Cuántas veces escuchamos el plan de empleo y crecimiento? Se presentó por parte del gobierno de Paulino Rivero. Vamos a crear 80.000 empleos. Llegaron los 80.000 empleos. Hubiéramos bajado de esas tasas que tú decías. Llegaron, no, hablaban de 80.000 contratos. No es lo mismo que un empleo. Porque el empleo es el que llega para quedarse. Efectivamente. No es para sustituir continuamente puestos de trabajo por unos trabajadores por otros para el mismo puesto de trabajo. Entonces, Coalición Canaria no habla de empleo, habla de contratos. Habla de contratos, además. Utiliza de forma errónea
y rigurosa cuando hace lectura de los datos del paro con los datos de la EPA, porque no son estadísticas que parten de análisis iguales. Sin embargo, van contrastándolo. En esta crisis, pues usted tiene el 35% de paro, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando por 35% de paro, fue la tasa paro EPA que tuvo la anterior crisis gestionada por Coalición Canaria, sin haber caído el Producto Interior Bruto de Canarias, como ha caído el año pasado, en el 2020, que cayó un 20,1%. Y sin embargo, en esta gestión de esta crisis, con los ERTE de causa de fuerza mayor, con las políticas activas de empleo y con otra serie de políticas, todavía Canarias está muy lejos de llegar a tasa de paro EPA al 35% que llegó en la gestión de la anterior crisis por parte de Coalición Canaria. Hoy estamos en poco más de un 25%. Intentan equiparar, sumando los trabajadores en ERTE con los trabajadores en paro. No, pues tú estás haciendo una lectura poco rigurosa. Efectivamente. De los datos y en los análisis que da el dato del paro registrado en la data de EPA. Lo que pasa es que lo mete todo junto, lo agita, a ver si eso tiene un impacto sobre el estado emocional de muchísima gente que lo está pasando mal. Y a mí me parece eso instrumentalizar de forma poco rigurosa cómo son las cuestiones, porque entonces lo que me viene a demostrar es que los 30 años que están gobernados le ha servido de poco, porque no entiende de las políticas de empleo. Por lo menos esa es la conclusión a la que llego yo, y si no, que venga alguien y me lo explique. Y hacer política con esta situación, pues muy poco ayuda a la ciudadanía, donde hay una preocupación muy alta por la situación que estamos viviendo, con los picos que estamos teniendo de contagio. Don Gustavo, ha sido un placer tenerlo en esta casa, agradecerle que se haya acercado a los platos de Canal 4 TV para transmitirles a la audiencia, a los ciudadanos y ciudadanas, la labor y la gestión que se está llevando en el área de empleo del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias, Paco, y yo honrado de estar aquí contigo, compartir este rato con las personas que te siguen y sobre todo con el ánimo siempre de hacer pedagogía e informar de cómo al menos yo veo la situación en materia de economía y en materia de empleo y las políticas que queremos llevar a cabo. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Pues cerramos esta entrevista con el viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, don Gustavo Santana Martel. Es un área importante, empleo que seguro que ustedes están con esa incertidumbre de los ERTE, que van a pasar con los ERTE, se van a prolongar, no se van a prolongar, se activa el empleo, se creará empleo, los mayores, los jóvenes. La idiosincrasia que tenemos es la incertidumbre, porque todo el mundo quiere trabajar, quiere tener un empleo estable. Y eso es uno de los objetivos que hay que marcar. Históricamente, 30 años de un gobierno encabezado por Coalición Canaria, y alguien se pregunta, oye, ¿por qué la Comunidad de Canarias está en los topes o en los rankings más altos de desempleo, no de empleo? ¿Qué políticas son las que se llevan a cabo cuando vemos otras comunidades que son la envidia? Y no le digo nada si hablamos del País Vasco con el índice que tiene de empleo. Pero algo se estará haciendo bien en otras comunidades y algo se estaba haciendo mal en Canarias. Esperemos que eso dé un giro de 180 grados y sobre todo para el bienestar de los ciudadanos, de los vecinos y vecinas de las 8 islas, se cree empleo, que es el antídoto para esta crisis. La vacuna mejor que hay para esta crisis es crear empleo. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes, aquí en Canal 4 TV, en Más que Política.